Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy iniciaremos con nuestra cátedra Procedimiento Administrativo. Vamos a ver el día de hoy la unidad número 1, el procedimiento administrativo. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en esta oportunidad. Empezaremos con una definición, de el derecho procesal administrativo. De acuerdo a Fernández 2011, el derecho procesal administrativo como disciplina jurídica es un conjunto de normas debidamente ordenadas y sistematizadas, jerarquizadas, cuyo objeto específico es la protección de los administrados frente a la administración pública, así como mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. Bueno, ¿qué podemos rescatar en esta definición? El derecho procesal administrativo, en su esencia, se erige como una rama autónoma del ordenamiento jurídico, cuya finalidad primordial reside en la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados frente a actuación de la administración pública. Su naturaleza se manifiesta como un sistema normativo complejo y sofisticado que trasciende la mera regulación de procedimientos para constituirse en un pilar fundamental del Estado de Derecho. Desde una perspectiva doctrinal, podemos conceptualizar al derecho procesal administrativo como aquel conjunto sistematizado y jerarquizado de normas jurídicas que vienen a regular la función jurisdiccional administrativa. Esta función, a su vez, se despliega a través de un entramado de órganos jurisdiccionales especializados cuya misión es dirimir las controversias que surgen entre la administración y los particulares. Es crucial destacar que el derecho procesal administrativo no se agota con la mera resolución de conflictos. Su alcance es mucho más amplio, abarcando la configuración de un marco jurídico que garantiza la subjeción de la administración al imperio de la ley. En este sentido, se erige como un mecanismo de control esencial que vela por la legalidad, la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa. Ahora bien, otra definición que podemos tener sobre el derecho procesal administrativo es la de Gordillo, 2006, quien nos dice que el derecho procesal administrativo se refiere solo a los procesos judiciales contra la administración y no abarca el estudio del procedimiento administrativo en el que se desenvuelve la función administrativa. Ahora bien, Gordillo establece una distinción fundamental para la comprensión de esta rama del derecho. En primer lugar, tenemos la diferencia o el versus entre un proceso judicial y un procedimiento administrativo. La cita subraya que el derecho procesal administrativo se suscribe a los procesos judiciales contra la administración. Esto implica que su ámbito de aplicación se limita a las controversias que se resuelven ante los tribunales de justicia en jurisdicción contencioso administrativo. Por otro lado, se excluye explícitamente el procedimiento administrativo en el que se desenvuelve la función administrativa. Esto significa que las normas que regulan la actividad interna de la administración pública, sus trámites y sus resoluciones quedan fuera del alcance del derecho procesal administrativo en estricto sensu. Lo segundo que nos podemos destacar de esta definición es que tiene importantes implicaciones prácticas, ya que permite diferenciar entre las normas que rigen la actuación de la administración en su día a día, es decir, procedimiento administrativo, y las normas que regulan la impugnación judicial de sus actos, proceso contencioso administrativo. Asimismo, en esta cita aclara que aunque existen entes reguladores con cierta independencia, estos son parte de la administración y sus actos deben estar sujetos a control judicial estricto. Se advierte sobre la importancia de la claridad terminológica para evitar confusiones institucionales y preservar la vivencia democrática. Un tercer punto a tratar en esta definición es la relevancia
del Estado de Derecho, pues esta delimitación es esencial para garantizar el principio de separación de los poderes y el control judicial de la administración. Al circunscribir el derecho procesal administrativo a los procesos judiciales, se asegura que la última palabra en las resoluciones de aquellas controversias administrativas recaiga en el Poder Judicial, garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el alcance del derecho procesal administrativo. El primer punto de este tema es la protección de los administrados. ¿Por qué? Porque el derecho procesal administrativo busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos o ilegalidades de la administración pública. Lo segundo es el mantenimiento de la eficacia del derecho administrativo. A través de la función jurisdiccional se asegura que las normas del derecho administrativo se cumplan y sean efectivas. En tercer lugar está el control de la legalidad de los actos administrativos. ¿Por qué? Pues permite revisar y en su caso anular aquellos actos o resoluciones de la administración que sean contrarias a la ley. En cuarto lugar, tenemos los recursos administrativos, en los cuales se incluyen los procedimientos de impugnación no jurisdiccionales que permiten a los afectados recurrir ante la propia administración. El quinto, el juicio contencioso administrativo, establece el juicio de nulidad como el principal medio de control jurisdiccional sobre los actos administrativos. Sexto, la garantía de la justicia, pues asegura que el Estado cumpla con su obligación de administrar justicia en el ámbito administrativo. Y séptimo, el control constitucional, pues señala el juicio de amparo constitucional como medio de control por excelencia, un medio de control extraordinario por excelencia. Pasamos al tercer punto de esta unidad, que va a ser la definición del procedimiento administrativo. Según Gordillo 2006, como se citó en Valvet 1947, el procedimiento administrativo es la serie o sucesiones de actos coordinados que fijan los datos según los cuales ha de ejecutarse la función pública, con derecho del sujeto o sujetos pasivos de la misma participar con el sujeto activo en su formación. ¿Qué quería decir Valvet al establecer esta definición? Bueno, Valver nos presenta una visión clásica y fundamental de este concepto de procedimiento administrativo. Esta definición resalta aspectos cruciales que merecen un análisis profundo. En primer lugar, cuando dice que es una secuencia de actos coordinados, subraya la naturaleza ordenada y sistemática del procedimiento administrativo. No se trata de una mera acumulación de trámites, sino una secuencia lógica y coherente diseñada para alcanzar un fin específico. Lo segundo es cuando establece la fijación de datos para la ejecución de una función pública. El procedimiento administrativo tiene como objeto principal recopilar y analizar la información necesaria para la toma de decisiones administrativas. En este sentido, se erige como un instrumento de racionalidad y objetividad en el ejercicio de la función pública. Ahora, cuando habla de la participación de los sujetos pasivos, destaca la importancia de la participación ciudadana en el procedimiento administrativo. Este derecho garantiza que los ciudadanos puedan hacer valer sus intereses y derechos en el marco de una actuación administrativa. Finalmente, habla de la relación entre el sujeto activo y pasivo. La definición establece una clara relación entre administración pública y administrado o ciudadano dentro del procedimiento administrativo, donde se le brinda el derecho de participar en la formación del acto administrativo. Se podría determinar que el procedimiento administrativo es aquel que garantiza la participación de la ciudadanía y la racionalidad en la toma de decisiones, donde se configura un mecanismo de control del poder público y de protección de los derechos individuales. Ahora, Fernández 2011 establece que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos en los cuales se materializa la acción de la administración pública para la satisfacción de los intereses y los fines particulares. Esta definición nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza y alcance de la figura jurídica,
Por ello, el procedimiento administrativo trasciende de una mera sucesión de trámites y formalidades y se configura como un instrumento esencial del Estado de Derecho que garantiza legalidad, eficiencia y transparencia en las actuaciones de la administración pública. En este sentido, podemos identificar los siguientes elementos claves en la cita textual. En primer lugar, la materialización de la acción administrativa. El procedimiento administrativo es el cauce a través del cual la administración pública ejerce sus competencias y cumple sus fines. No se trata de una mera formalidad, sino de la expresión concreta de la voluntad, de la voluntad administrativa. En segundo lugar, habla sobre la satisfacción de intereses y los fines particulares. El procedimiento administrativo tiene como objeto último la satisfacción de los intereses legítimos de los ciudadanos. En este sentido, se erige como un mecanismo de protección de derechos y libertades individuales. Asimismo, se puede intuir la garantía de la legalidad, pues el procedimiento administrativo está sujeto a un estricto control de legalidad que garantiza que a toda actuación de la administración pública se ajuste a normas jurídicas. Esto implica el respeto a principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Y finalmente nos habla de ser un instrumento de participación ciudadana. El procedimiento administrativo es el medio por el cual los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones que le afectan. El cuarto tema a tratar el día de hoy son las fases del procedimiento administrativo. Yo me guié según Araujo Juárez 2024. Araujo Juárez nos establece que todo procedimiento administrativo tiene tres fases: un inicio o iniciación, una sustanciación y una terminación. El inicio puede ser de oficio o a instancia de parte. La sustanciación va a estar conformada por la parte de los alegatos, pruebas y evacuación de pruebas. Y finalmente, viene la terminación después de las audiencias, que puede ser normal, cuando existe una decisión, o anormal, a causa ya de las partes. Vamos a ver de qué trata todo esto. Iniciación. El acto de inicio. El acto de inicio o la iniciación supone la incoación de un procedimiento administrativo como aquel camino formal para la obtención de la pretensión jurídica articulada en el mismo, en virtud del cual se adopta una decisión determinada por un órgano competente, el cual puede ser de oficio o a instancia de parte. De oficio, el procedimiento administrativo comienza con una decisión, es decir, ya sea un acuerdo o un auto de apertura de procedimiento administrativo de la autoridad competente. Esta decisión, es decir, el acuerdo o el auto de apertura, debe expresar el objeto del procedimiento administrativo. Por lo tanto, constituye un acto administrativo de trámite, si bien de importancia fundamental y como tal no será susceptible en principio de impugnación, pues este tipo de trámites no viola per se el derecho a la defensa. Ahora bien, ¿cuáles son las causas a través de las cuales los órganos de la administración pública pueden ejercer de oficio o pueden iniciar de oficio un procedimiento administrativo? Bueno, eso se encuentra en el artículo 48 de la LOPA. La iniciación de oficio se incoará por las siguientes causas. En primer lugar, por decisión del órgano competente por propia iniciativa. En segundo lugar, por decisión del órgano competente como consecuencia de la orden de una autoridad administrativa superior. En tercer lugar, en los casos expresamente previstos por disposiciones legales, órganos competentes como consecuencia de una denuncia. Ahora bien, la notificación se encuentra estipulada o establecida en el artículo 73 de la LOPA. En la notificación viene a ser aquel derecho del interesado a tener conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo en su contra, lo cual es consustancial con el derecho a la defensa y el debido proceso. El artículo 73 dispone
con carácter general la obligación de notificar todo acto administrativo de carácter particular que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos. Asimismo, tenemos 4 tipos de notificación que pueden acaecer. En primer lugar, tenemos la notificación no sustantiva en el artículo 72 de la LOPA. Es aquella realizada a través de la publicación en Gaceta Oficial. Esto ocurre sobre todo cuando ya ha finalizado por vía administrativa el ejercicio o la interposición de los recursos administrativos, y una vez queda firme la decisión, esta misma debe ser publicada en Gaceta Oficial. La notificación personal o domiciliaria está establecida en el artículo 75. Para estos efectos se entiende como el domicilio el aquel señalado por el administrado en el expediente. ¿Qué sucede? Las normativas legales de Venezuela establece que la notificación personal se intenta una sola vez. Sin embargo, la costumbre que se ha arraigado en el país es que se notifiquen 3 veces para darse por terminada o concluida este tipo de notificación. Después de este tipo de notificación personal o domiciliaria, gracias a la última actualización de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sigue posteriormente la notificación electrónica. La notificación electrónica es aquel realizada de acuerdo con las formalidades legales preestablecidas, pero se da a conocer al interesado a través de medios telemáticos como el correo electrónico o de repente una página web. Incluso hay ocasiones en que los tribunales han hecho llamadas telefónicas, enviado WhatsApp o cualquier otro medio telemático. Pero ¿qué sucede en el caso de que en el expediente no se visualice correos electrónicos o números telefónicos del administrado? En este caso se iría directamente a la notificación subsidiaria o por prensa, a través de la cual, bueno, es realizada por la publicación de este auto de apertura a través del diario de mayor circulación en la entidad territorial en donde conoce este órgano o ente que está aperturando un procedimiento administrativo. Si el órgano, si a nivel territorial, de esta entidad territorial, por ejemplo, si en el estado Táchira no existiese un periódico, ahí sí se publicaría en uno a nivel nacional. Ahora bien, hay que hablar sobre el inicio del procedimiento a instancia de parte. Se inicia cuando una persona interesada solicita algo, un tipo de requerimiento, a un órgano competente. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en primer lugar están los subjetivos. Con relación a los requisitos, se observa estos requisitos subjetivos, se observa que primero toda persona natural o jurídica puede dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa en materia de su competencia. Además, debe de tratarse de una persona interesada, por lo que deberá ostentar capacidad jurídica y legitimación suficiente para intervenir en la relación jurídico-procedimiento. El segundo requisito es el objetivo. En lo que respecta a este requisito, en el escrito por el que los interesados insisten en la iniciación de este procedimiento, además de lo que se solicita en la instancia sea posible y lícito, podemos distinguir que el contenido, esencial, existe un contenido esencial y un contenido accidental. El contenido esencial del escrito que contiene la solicitud o petición debe estar integrado por todos los datos establecidos en el artículo 49 de la LOPA, el cual establece, en primer lugar, el organismo al cual está dirigido, en segundo lugar, la identificación del interesado o de su representante legal, con indicación expresa de nombre, apellidos, cédulas,
domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión. Tercer punto o tercer ordinal, la dirección del lugar donde se harán las notificaciones, es decir, el domicilio procesal. En cuarto ordinal, los hechos, razones y peticiones correspondientes, expresando todo con claridad. La materia objeto de la solicitud. Quinto ordinal, referencia de anexos y los acompaña. Sexto ordinal, cualquier otra circunstancia que exijan las normas legales o reglamentarias. Séptimo, la firma de los interesados. Ese es el contenido esencial. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la doctrina o qué llama la doctrina un contenido accidental? Bueno, en primer lugar, la expresión facultativa de un domicilio distinto al del interesado para que se practiquen las notificaciones pertinentes, es decir, establecer un domicilio especial. En segundo lugar, la referencia a los anexos si los hay. En tercer lugar, la designación de un representante simple, si fuese el caso. En cuarto lugar está la solicitud de que se acumule el expediente a otro u otros con los que guarde íntimamente conexión. Y por último lugar, la petición de que se adopten medidas cautelares para asegurar la eficacia de la decisión final que pudiese o que pudiera recabar. Asimismo, en la iniciación vemos el registro. En el registro tenemos la presentación de los documentos y el despacho subsanador. La presentación de documentos. Acerca de la presentación de cualquier escrito o cualquier comunicación, conviene llamar la atención sobre tres cuestiones de singularidad práctica que plantea la incidencia del artículo 50, la cual es una norma supletoria de todo procedimiento administrativo. En primer lugar está la creación. De conformidad al artículo 163 de la LOA, los órganos administrativos deben llevar un registro general en el cual se debe hacer el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que sea recibido en cualquier unidad administrativa propia. También se debe anotar la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidos a otros órganos o incluso a los particulares. Asimismo, los órganos y entes públicos podrán crear unidades administrativas correspondientes de su propia organización para facilitar los registros de esta presentación de escritos y comunicaciones, los cuales serán unos auxiliares de registro general, de acuerdo al artículo 154 de la LOA, Ley Orgánica de la Administración Pública. El soporte informático. Los registros creados deberán instalarse en un soporte informático donde se deberá garantizar la constancia de cada asiento que se practique e integración informática, de acuerdo al artículo 165 de la LOA. La recepción. Las solicitudes, escritos o comunicaciones que se dirijan a la administración pública podrán presentarse en los siguientes lugares. En primer lugar, la unidad administrativa correspondiente del órgano o ente al que se dirige, de acuerdo al artículo 166, ordinal 1 de la LOA. Esto es, el registro de la presentación de documentos del organismo en que se dirige, si hubiese. En segundo lugar, o en su defecto, en las oficinas de correspondencia o la del funcionario competente, de acuerdo al artículo 44 de la LOPA. Excepciones. Bueno, a estas recepciones existen unas excepciones también, las cuales son, en primer lugar, las oficinas de correos, de acuerdo al artículo 66, ordinal 2 de la LOA. Sin embargo, para que surta efecto, deberá efectuarse de modo riguroso en la forma legalmente prevista. Los escritos se presentarán sobre abierto para ser fechados y sellados por el funcionario encargado de la recepción de la correspondencia certificada, de acuerdo al artículo 43 de la LOPA. En segundo lugar, en las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo al numeral, el ordinal 3 del artículo 166 de la LOPA. En tercer lugar, en cualquier otro lugar que establezca la ley,
de acuerdo al el ordinal 4 del artículo 166. Asimismo, la LOAP establece igualmente que puede hacerse efectivo por cualquier medio, tales como giros postales, en su momento el telegráfico o mediante transferencia dirigida a una oficina pública correspondiente, cualquier tributo que haya que satisfacer en el momento de la presentación de la solicitud y los escritos a la administración. Por último, en el ámbito administrativo, los formularios electrónicos alojados en los sitios web de la administración pública se presentan también como una alternativa informática válida para el envío de peticiones, instancias o solicitudes a la administración pública. Ahora bien, el tiempo. El interesado debe tomar en cuenta los plazos en cada caso. Se fijarán para iniciarse el procedimiento administrativo de que se trate, aunque frecuentemente no existe un plazo establecido. Pero todo va a depender de lo que diga la ley especial. El recibido, el escrito de solicitud o petición y sus anexos que presente el interesado, este podrá exigir al correspondiente recibido, admitiéndose como tal la copia mecanográfica o fotostática fechada y firmada por el funcionario de esta unidad administrativa donde exista o maneje el registro, en el caso de un auxiliar. En todo caso, el solicitante tendrá el derecho de exigir la entrega del correspondiente recibido con indicación del número de registro, lugar, fecha y hora de su presentación, de acuerdo al artículo 46 de la LOPA. Ahora, el despacho subsanador es si el escrito que está presentando el interesado no reúne los requisitos establecidos en el artículo 49, salvo claro está la falta de firma y del objeto pretensión, sin las cuales no hay verdadera petición, ello no constituye obstáculo para su entrada y su consiguiente registro en la oficina administrativa que se trate, tal como él estipula el artículo 45 de la LOPA. En tal caso, la autoridad que hubiese dar inicio a las actuaciones lo notificará al presentarse para que en un lapso de 15 días hábiles subsane estas faltas. Entramos entonces a la segunda fase del procedimiento administrativo, la sustanciación. Esta es la etapa más variada y más variada de un procedimiento administrativo, porque incluye un gran número de actos de sustanciación que tienden a proporcionar al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para una adecuada decisión. Aquí podemos hablar de o se pueden resumir en dos fases que usualmente se van a encontrar en todo procedimiento administrativo, como lo es los de alegato o alegación y pruebas. La alegación, de acuerdo con el principio de antiformalismo procedimental de la LOPA, los interesados podrán adjuntar en todo caso al expediente los escritos que estimen necesarios para la aclaración de cualquier asunto, una vez se ha iniciado un trámite administrativo en su contra, de acuerdo al artículo 32 LOPA. Por su parte, esta posibilidad de formular alegaciones permanece abierta a todo lo largo de la tramitación, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente a dictar la decisión final, de acuerdo al artículo 62 LOPA. Por su parte, las pruebas tienen como esencia o su finalidad radica en aquella aptitud que tiene el administrado para provocar o ocasionar el convencimiento psicológico del órgano decisor. Cualquier tipo de actividad que se proponga, este resultado debe integrarse en la prueba. Aquí vamos a ver la carga de la prueba. En el procedimiento administrativo rige con carácter general el principio de la oficialidad de la prueba, según la cual el órgano administrativo está específicamente obligado a desarrollar, incluso de oficio, actuaciones necesarias y por consiguiente todas las actividades probatorias para el mejor conocimiento del asunto al cual debe decidir, de acuerdo al artículo 53 LOPA. El objeto de la prueba.
En las tesis generales puede afirmarse que solo han de probarse los hechos, pues la norma debe conocerla el órgano decisor. Esta regla, que se sintetiza en antiguos adagios, inspira la normativa procedimental donde se elude solo a la prueba de los hechos, de acuerdo al artículo 58 LOPA. Sin embargo, en determinados casos, se podrán probar normas jurídicas, de ahí que no aparece o que no parece que sea necesario hablar de pruebas de normas consuetudinarias, las normas internas especiales de ciertos entes públicos que no han tenido la publicidad necesaria, por ejemplo, los reglamentos de algunas universidades o las extranjeras como algo distinto de las pruebas de los hechos, pues también en estos casos estamos en presencia de la prueba de un hecho, por ejemplo, la vigencia de una norma extranjera, consuetudinaria o especial. Ahora, hay que hablar sobre el principio de la libertad probatoria. Con respecto a este asunto de cómo ha de probarse, el artículo 58 LOPA reconoce el principio de la libertad probatoria, de la libre admisibilidad de los medios de prueba o de la flexibilidad probatoria, el cual fue confirmado por la jurisprudencia. La agrupación de los distintos medios de prueba ha de ser naturalmente convencional. Nosotros hemos adoptado un criterio expuesto por la doctrina y distinguimos que existen cuatro tipos de medios probatorios: los tradicionales, los novedosos, los residuales y los libres. Los tradicionales son los medios de prueba que subsisten y se encuentran determinados en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, en materia de prueba de obligaciones. Ellos son documentos públicos, documentos privados, tarjas, confesiones, juramentos decisorios y el diferido de oficio, la prueba testimonial, la experticia, la inspección ocular y la presunción hominis, cuya naturaleza como medio de prueba ha sido tan discutida por la doctrina. Ahora, las pruebas novedosas son los medios de prueba que establece el Código de Procedimiento Civil, que además regula parcialmente pruebas tradicionales. Este segundo grupo está formado por los medios que aparecen por primera vez en este código, tales como la reconstrucción de los hechos, establecido en el artículo 503, las reproducciones establecidas en el artículo 502, las inspecciones judiciales establecidas en el 472, separadas de las inspecciones oculares. Asimismo está el interrogatorio libre y sin juramento de partes en el artículo 401, ordinal 1, cuya disposición queda al árbitro del juez. La pericia experimental, la cual es una nueva forma de experticia atribuida a un solo experto que nombra el tribunal y que no dictamina de acuerdo al 504, y la prueba llamada por la doctrina foránea de informes. Las residuales son los medios de prueba que aparecen diseminadas en las leyes del derecho positivo, distintas al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil, algunas más reguladas que otras. A este grupo pertenece el juramento supletorio, las particulares pericias encomendadas a cuerpos de expertos, los informes de servicio social de órganos administrativos para protección de niños y adolescentes, fotografías simplemente enunciadas como medio de prueba y, por último, grabaciones. Finalmente tenemos las pruebas libres. Este tipo de prueba está formado por todos aquellos instrumentos capaces de trasladar hechos al proceso y que no están contemplados en ninguna ley. A ello se refiere el principio de la libertad de medios de prueba o la libertad de prueba, como también se llama, los cuales, según el 396 del Código de Procedimiento Civil, podrán ser promovidos y evacuados según dos sistemas distintos: el ordinario, el cual tiene lugar en un término probatorio, y el convencional, producto de acuerdo entre partes y que puede llevarse a cabo en cualquier estado y grado de la causa. Sobre las pruebas ya, aquí hay que hacer un inciso para decir por lo que la prohibición del 520 del Código de Procedimiento Civil sobre las pruebas admisibles en segunda instancia.
La oportunidad de la prueba. La LOPA no establece una oportunidad en la que deba tener lugar la actividad de promoción y práctica de la prueba. Por lo tanto, podrá tener lugar en cualquier momento. En este sentido, se afirma que el único principio jurídico efectivo es el que se debe realizar en alguna etapa del mismo. Lo que sí es imperante es que el administrado pueda ejercer el necesario control y contradicción de la prueba, pues de lo contrario, este no tendrá valor alguno y no podrá ser utilizada por la administración pública. Cada ley especial establece en qué oportunidad los administrados pueden promover los medios probatorios y en qué momento se eh, evacuarán los mismos. La valoración de la prueba. Bueno, la LOPA falta igualmente una norma de tipo general sobre su valoración, pero no parece que haya obstáculo en la admisión del principio de la libertad y la apreciación conjunta de la prueba de acuerdo con la regla de la sana crítica. En este sentido, la jurisprudencia ha reconocido la amplitud del órgano decisor en materia probatoria. La terminación del procedimiento administrativo. Este puede ser normal o anormal. El normal, dentro de esta etapa, se obtiene en el resultado que se busca, es decir, una decisión expresa. El anormal o excepcional viene determinado porque no se obtiene el resultado deseado. Esto es porque en lugar de la decisión expresa se obtiene una no decisión expresa sobre el fondo del asunto, lo cual, sin embargo, implica una extinción del procedimiento administrativo. Sobre esta decisión anormal, tenemos tres tipos de finalización de procedimiento administrativo: el desistimiento, la perención y la prescripción. El desistimiento es cuando el interesado manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión. La perención es la forma de terminación del procedimiento que tiene lugar en virtud de la declaración de la administración pública cuando el interesado no remueve el obstáculo en el plazo que se haya señalado a pesar de haber sido requerido para ello por parte de la administración pública. Es decir, el administrado no ha hecho actuaciones en el plazo de un año y por lo tanto culmina el procedimiento. Finalmente tenemos la prescripción, que es cuando la administración pública ya no puede accionar, la acción que podría ejercer ya caducó, por decirlo de algún modo, o el término es prescribió, y por lo tanto ya no puede ejercer acción contra el particular o el administrado. Esto es en el plazo de 5 años. Cada ley especial determina exactamente el conteo de los 5 años. Por ejemplo, la Contraloría establece que una vez el interesado ha sido notificado desde la apertura de un procedimiento administrativo en su contra, a partir del día siguiente empieza el conteo de 5 años para la prescripción de la acción administrativa. El quinto punto a tratar el día de hoy es la definición de acto administrativo. El artículo 7 de la LOPA establece que se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Al analizar los elementos que componen la mencionada noción del acto administrativo que contiene el artículo 7, se destaca los siguientes puntos. En primer lugar, consiste en una declaración de carácter general o particular. Esta redacción no se adapta a la terminología usada por la Constitución y discrepa igualmente con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual alude a los actos de efectos generales y de efectos particulares, por lo que el acto como tal no es general ni particular. Lo que podemos clasificar de general o particular son los efectos que produce su declaración. En segundo lugar, en lo referido al origen del acto administrativo, tal y como hicimos referencia anteriormente, los efectos de la ley debe ser dictado por un órgano de la administración pública. Tercero, de acuerdo con las formalidades, dice ahí, lo anterior evidencia su sometimiento al principio de la legalidad en sus dos manifestaciones, formal y sustancial. Y finalmente,
En cuanto a su contenido, el acto administrativo es, como lo indica la definición legal, una declaración, es decir, una manifestación de la voluntad de conocimiento o de juicio y cuyo contenido puede ser muy variado, siempre dentro de las facultades atribuidas a la administración. Puede ser de orden, sancionatorio, autorizatorio, facultativo, limitativo, entre otros. Otras definiciones que podemos tener sobre el acto administrativo es el de Ojeda 2013, como citó a Mayer 1949. El acto administrativo es un acto de autoridad que emana de la administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser derecho en su caso concreto. Esta definición resalta el carácter unilateral y autoritario del acto administrativo, así como su capacidad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas individuales. Desde una perspectiva doctrinal, esta concepción clásica del acto administrativo ha evolucionado, pero su esencia como instrumento de la administración para concretar el derecho en casos específicos sigue siendo relevante. Nuestra última definición para el acto administrativo es el de CIRA 2022, como citó Araujo 2007. El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento o de deseo realizada por la administración, ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. Esta definición comienza destacando la diversidad de formas que puede adoptar un acto administrativo. No se trata simplemente de una declaración de voluntad, sino también abarca juicio, conocimiento o deseo. Esta amplitud refleja la complejidad de la administración pública, que debe tomar decisiones que van desde de la simple ejecución de políticas públicas hasta la evaluación de situaciones complejas y la manifestación de intenciones a largo plazo. Cada uno de estos términos implica un proceso mental y una finalidad distinta, lo que subraya la riqueza y la variedad de las situaciones o de las actuaciones que pueden darse de forma administrativa. Aquí podemos ver que la administración como un sujeto activo. ¿Por qué? Porque dice que el acto administrativo es realizado por la administración. Esto subraya que se trata de una prerrogativa exclusiva del órgano administrativo en el ejercicio de una función pública. Esta exclusividad es fundamental para distinguir los actos administrativos de otras formas de actuación jurídica como los contratos privados o las sentencias judiciales. Al restringir la capacidad de emitir actos administrativos a la administración, se garantiza que estos actos estén imbutidos de autoridad y legitimidad propia del poder público. El otro elemento resaltante de esta definición es la distinción de la potestad reglamentaria. Mientras que los reglamentos son normas generales y abstractas, los actos administrativos son decisiones concretas y específicas dirigidas a situaciones particulares. Esta distinción es fundamental para mantener la separación entre la función normativa y la función administrativa, y para garantizar que la administración no abuse de su poder al dictar normas que deberían ser competencias del Poder Legislativo. La exclusión de la potestad reglamentaria también implica que los actos administrativos están sujetos a un mayor escrutinio y control, ya que sus efectos son más inmediatos y directos sobre los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del acto administrativo? Existen dos tipos de elementos, los esenciales y los accidentales. Los esenciales son subjetivo, objetivo, teleológico, formal y procedimental. Los accidentales son condición, término y modo. Ahora, un elemento esencial son aquellos cuya existencia son necesarias en todo acto administrativo y cuya regularidad es condición de su existencia y validez. Y precisamente por serlo, asumen la categoría de este requisito, esencial. Es un elemento subjetivo, es decir, este elemento está orientado a quién dicta el acto, qué condiciones debe reunir el titular del órgano administrativo. El elemento objetivo tiene que ver con el objeto, la causa y el contenido. El elemento teleológico abarca lo que se relaciona con el fin o la finalidad. El elemento formal se refiere a la forma de expresión y a la motivación. Y el elemento esencial
perdón, el elemento procedimental es referido al procedimiento administrativo debido para producirlo. Ahora bien, un elemento accidental o las cláusulas accesorias del acto administrativo son aquellos que precisamente por serlo no asumen la categoría de requisito, cuya existencia no es necesaria, pero una vez establecida se constituyen. Ya no es una condición de validez como sucede con los elementos esenciales, sino de la eficacia del acto administrativo. Ahí tenemos en la condición, que es la cláusula por la que se subordina el término o el plazo indicado en el momento temporal, y el modo, es decir, la exigencia vinculada a un acto administrativo favorable por lo que consiste en una carga o una obligación impuesta al administrado. Ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. El elemento subjetivo tiene que ver con la pregunta, ¿quién dicta el acto administrativo? Lo cual nos lleva a la legalidad de la investidura. Esta cuestión está relacionada con la titularidad legal del órgano administrativo de que se trate. La idoneidad frente al órgano se produce siempre en su investidura o toma de posesión funcionarial, sea legal, ya sea particular o un funcionario de derecho de iure. La competencia, la jurisprudencia la define como aquella actitud legal de obrar o la medida de potestad atribuida por la ley a cada órgano administrativo. Ahora bien, dentro de la organización administrativa, como suele ser la administración pública, con una pluralidad de órganos y entes entrelazados, es necesario proceder a hacer una distribución de competencia que corresponde a distintos titulares de órganos y entes públicos que la integran. Conviene precisar que se debe entender por competencia en atención a los siguientes criterios: materia, grado, territorio y tiempo. Materia, cada uno de los órganos y entes tiene una competencia en razón de su materia, que los distingue de los demás y que comprende las áreas como la activa, por ejemplo, un ministerio, consultiva, 5 minutos. Segundo lugar, la consultiva, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, y por último, de control, la Contraloría General de la República. Por su grado, la organización administrativa se integra verticalmente, culminando en un órgano supremo, por ejemplo, un ministerio, y por debajo de él existen los de rango inferior, viceministerios. Lo expuesto da lugar a una competencia estructurada y piramidal y diferenciada por el grado o nivel que ocupe la misma. Territorio. Este criterio se refiere a la distribución de la competencia en circunstancias administrativas dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo, nacional, estatal y municipal. Tiempo. Se trata de una distribución de competencia en razón del tiempo, por ejemplo, disposiciones transitorias que habilitan para la transformación de títulos habilitantes de telecomunicaciones. Ahora, la imparcialidad. Se exige la idoneidad frente a los interesados, la cual da siempre, o la cual siempre se ocurre cuando el funcionario público no incurre en causales de inhibición establecidas en el artículo 36 de la LOPA. El elemento objetivo. Bueno, es la cosa, actividad, relación, aquello que se ocupa y para lo que se dispone jurídicamente, lo que resulta de su contenido. Tenemos que hablar aquí sobre el objeto. El objeto es todo aquello que puede formar parte de las relaciones de derecho público y que puede ser lo de los actos administrativos. El objeto ha de ser cierto, determinado o determinable, esto es que se pueda precisar la disposición adoptada por la autoridad administrativa, puesto que la falta de un objeto determinado o preciso comporta la invalidez. Por ejemplo, cuando se señala que hay se sanciona, pero no se establece exactamente cómo. Lícito, lo cual significa que debe estar dentro de la esfera de potestades o competencias de autoridad administrativa. Posible, a exigencia de que el objeto sea posible física y jurídicamente, lo que crea imposibilidad de hecho y imposibilidad jurídica. La imposibilidad de hecho se origina por la falta o inexistencia de sustrato personal, por ejemplo, la muerte, o por sustrato material, por ejemplo, la desaparición del bien expropiado, o a fin de sustrato jurídico, por ejemplo,
La sanción disciplinaria a quien no tiene un carácter de funcionario público. La imposibilidad jurídica es cuando el objeto está prohibido por la ley, por ejemplo, sancionar con prisión un ilícito administrativo. La causa, la determinación del elemento causa viene dado por la pregunta ¿por qué? Del acto administrativo. Entonces, la causa del acto administrativo resulta una serie de circunstancias fácticas denominadas los presupuestos de hechos previstos por la norma. El contenido responde al qué del acto administrativo. Es su sustancia, su esencia, es lo que dice la parte dispositiva. Contenido tiene un conjunto de elementos: necesario, explícito, eventual, positivo o negativo. Necesario es porque forma parte del acto administrativo y es lo que sirve para individualizar o tipificar el acto administrativo respecto a los demás. Explícito porque la declaración que haga la autoridad administrativa en aplicación de una norma legal en la que consiste el contenido debe ser detallada. Y eventual porque puede ser introducida por la administración pública junto con la parte necesaria y explícita del acto. Ahora, positivo o negativo va a depender si el órgano administrativo va a otorgar o va a sancionar o a negarse inclusivemente.